La Corte Suprema acaba de darse cuenta de que cometió un error peligroso. Durante una audiencia que no parecía histórica, algo se rompió en tiempo real. Los mismos jueces que durante años empujaron los límites del poder presidencial escucharon un argumento y de repente se detuvieron. El caso parecía técnico. Donald Trump intenta despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, invocando un despido por causa, sin juicio, sin prueba. Solo decir las palabras correctas. Pero aquí está la contradicción. Si eso funciona hoy, también funcionará mañana con otro presidente y otra agenda, y eso te afecta directamente a ti, porque la Reserva Federal no es un cargo más. Afecta a los mercados, la inflación, los ahorros, los 401k. En la sala, los jueces empezaron a mirar más allá de Trump y a pensar en el precedente que ellos mismos estaban creando. Uno lo dijo sin rodeos. ¿Qué pasa si el próximo presidente usa exactamente este poder contra ellos? Ahí es cuando la historia dejó de ser legal y se volvió existencial. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? El problema no empezó hoy y no termina con una sola persona. Lo que se discutió en esa sala fue solo una parte del tablero. El gobierno de Trump llegó a la corte con una idea simple. El presidente puede despedir a funcionarios independientes si declara que existe una causa. No demostrarla, no probarla, solo afirmarla. En este caso, el blanco fue Lisa Cook, miembro del Consejo de la Reserva Federal. El argumento oficial se apoyó en una supuesta irregularidad previa, algo administrativo, algo que, según el gobierno, bastaba para sacarla del cargo. Pero aquí está el patrón que empezó a preocupar a los jueces. No es un despido aislado, es una cadena. Primero la Corte permitió más control presidencial, luego aceptó menos revisión judicial y ahora se les pide que conviertan la frase "por causa" en una llave maestra. Una que abre cualquier puerta. En la audiencia nadie discutía, solo a Cook. La pregunta real era otra. Si el presidente puede decidir qué es causa sin control, ¿qué queda fuera de su alcance? Y justo cuando eso quedó claro, alguien en la corte hizo la pregunta que cambia todo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? La afirmación fue contundente. El poder que se estaba pidiendo no tenía freno real y no fue un comentarista quien lo dijo. Salió desde el estrado. Durante el intercambio con John Sauer, el abogado del Departamento de Justicia de Trump, un juez puso el dedo en la herida. Si basta con decir "for cause", por causa, sin probar nada, entonces el estándar deja de ser legal y pasa a ser político. Esa fue la tensión explícita en la sala. El detalle concreto importa. Sauer sostuvo que el Ejecutivo podía actuar y que los tribunales no pueden revisar, que el presidente decide. Punto. Pero ahí apareció el vacío. Nadie habló de juicio. Nadie habló de proceso. Nadie habló de evidencia. Solo palabras. Y entonces vino la advertencia. ¿Qué pasa si un futuro presidente demócrata usa exactamente este mismo argumento para despedir a funcionarios porque no le gustan sus opiniones? La pregunta no fue respondida. Se esquivó. Y eso es clave, porque cuando una corte empieza a formular hipótesis sobre el próximo gobierno, no está defendiendo a una persona, está tratando de protegerse de su propia doctrina. Notice lo que no se negó y prepárate porque a partir de aquí la historia acelera. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo que terminó de tensar la sala fue la contradicción entre el argumento oficial y lo que todos podían ver. El gobierno insistió en que no se trataba de política, sino de una falta grave previa, una supuesta discrepancia en una solicitud hipotecaria antes de que Lisa Cook llegara a la Reserva Federal. Ese fue el for cause. Eso fue lo que se puso sobre la mesa. Pero aquí está el problema. Nadie en la sala pareció creer que ese fuera el verdadero motivo. El propio intercambio lo dejó en evidencia. El abogado tuvo que exagerar la gravedad de ese detalle administrativo, describiéndolo casi como un delito capaz de socavar los mercados. Pero no hubo cargos criminales, no hubo condena, no hubo proceso, solo una acusación retroactiva usada como llave. Y eso
cambió la percepción del caso, porque si una causa tan débil basta para expulsar a un gobernador de la Fed, entonces la protección no existe. Aquí está la línea que lo redefine todo. Una regla creada para limitar el poder presidencial se convierte en manos equivocadas en una invitación a mentir. Y cuando la Corte se dio cuenta de eso, ya no estaba evaluando a Cook, estaba evaluando el daño que ella misma había ayudado a habilitar. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo siguiente no fue un solo movimiento, sino una acumulación rápida de señales de alarma. Primero, el caso llegó a la Corte de forma acelerada por la vía de emergencia. No hubo desarrollo completo de los hechos. No hubo tiempo para que las partes construyeran un expediente sólido. Aún así, la Corte intervino y congeló decisiones de tribunales inferiores. Ese detalle importa porque cambió el ritmo normal del sistema. Luego apareció otra grieta. Una jueza preguntó abiertamente por qué se estaba corriendo tanto. Señaló que la funcionaria afectada prácticamente no había tenido aviso ni oportunidad real de respuesta. Y aún así, el máximo tribunal ya estaba actuando. Ese desorden no fue accidental, fue consecuencia directa de cómo el propio tribunal decidió tomar el caso. Y mientras eso ocurría, el contexto político no desapareció. Era un año electoral intermedio. Los jueces lo sabían. El reloj avanzaba. Cada decisión provisional mantenía en pie una expansión del Poder Ejecutivo sin resolver el fondo del asunto. Todo quedaba suspendido, pero activo. Y ahí surge la pregunta inevitable. Si este patrón se repite, si las decisiones se apilan sin resolverse, ¿en qué momento el sistema pierde el control? Porque cuando la velocidad reemplaza al proceso, algo más grande está en juego. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Todo esto deja de ser abstracto muy rápido cuando baja al nivel de la vida cotidiana, porque cuando se habla de la Reserva Federal, no se habla de una oficina lejana en Washington. Se habla de tasas de interés, de créditos, de inflación, de ahorros, de jubilaciones. En la propia audiencia quedó implícito el temor. Si los mercados creen que la Reserva Federal puede ser manipulada por voluntad presidencial, la reacción no es política, es económica. Piensa en lo que eso significa para ti, para tu hipoteca, para tu tarjeta, para tu plan de retiro. No importa si sigues la política o no. Si un presidente puede remover a los gobernadores de la Fed alegando cualquier causa sin prueba, la independencia que sostiene la estabilidad desaparece. Y cuando esa confianza se rompe, no hay discurso que la repare rápido. Aquí está lo inquietante. Nadie en la sala negó ese riesgo. Nadie dijo que era exagerado. Solo quedó flotando, porque todos entendían que este tipo de poder no se siente de inmediato, se siente cuando ya es tarde. Si esto te suena familiar, dilo en los comentarios. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Lo que permite que todo esto ocurra no es una persona, es un mecanismo. Funciona así. El sistema asume buena fe del presidente. Esa presunción está incrustada en la doctrina. No se prueba en cada caso, se da por sentada. Y cuando esa suposición se combina con estándares vagos como por causa, el control real se debilita sin que nadie lo vote explícitamente. No hace falta una ley nueva, basta con interpretar la vieja de forma conveniente. En la audiencia, ese choque quedó expuesto. Por un lado, reglas diseñadas para limitar el poder. Por el otro, incentivos para estirarlas sin romperlas del todo. El Ejecutivo gana velocidad, los tribunales ganan distancia y el costo se traslada al sistema. Eso explica por qué el caso llegó por la vía de emergencia, por qué se habló del daño irreparable y por qué se evitó decidir el fondo. El espectáculo avanza, pero la decisión se posterga. Aquí está la parte inquietante. Cuando el poder se ejerce así, nadie tiene que admitir lo que está pasando. Todo ocurre dentro del lenguaje correcto. Y precisamente por eso es tan difícil de frenar, porque no parece un abuso hasta que lo es. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es cómodo. En uno, la Corte decide poner un límite claro. Reafirma que por causa significa algo verificable.
no una excusa improvisada. Eso frenaría este caso concreto, pero también obligaría a revisar decisiones recientes que ampliaron el poder presidencial. No sería gratis. Tendrían que admitir que se empujó demasiado lejos, y eso es algo que las instituciones rara vez hacen sin resistencia. En el otro camino, la Corte evita el choque frontal, deja el caso flotar, mantiene medidas temporales, usa el tiempo como amortiguador. El poder ejecutivo sigue actuando mientras las decisiones de fondo se aplazan. Y cuando finalmente llegue un nuevo presidente con otra agenda, ese poder ya estará ahí, listo para ser usado. No porque alguien lo haya creado entonces, sino porque ahora nadie lo cerró. Ese es el punto de tensión real. No es que decide la Corte hoy, es que queda habilitado mañana. En la sala, todos parecían entenderlo. Por eso las preguntas fueron tan cuidadosas. Por eso nadie quiso decir demasiado. Porque el siguiente movimiento ya se está formando, aunque todavía no tenga nombre. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Al final, esta historia no trata solo de Trump, ni siquiera de la Reserva Federal. Trata de algo más simple y más incómodo. Lo fácil que es convertir una protección en una herramienta si nadie vigila el momento exacto en que se cruza la línea. Una sola frase mal definida, un estándar lo bastante débil, una presunción automática de buena fe. Y de pronto, un límite que parecía sólido se vuelve negociable. La Corte Suprema no lo dijo así. No podía decirlo así. Pero lo entendió. Entendió que las reglas que se estiran para un presidente no desaparecen cuando ese presidente se va. Se quedan, esperan y tarde o temprano alguien más las usa. A veces con un propósito distinto, a veces con más habilidad, a veces con menos frenos. La paradoja es esta. Al intentar no decidir hoy, se decide igual, porque cada día que pasa sin cerrar la puerta, el precedente se vuelve costumbre. Y cuando eso ocurre, el poder ya no necesita justificarse. Solo necesita recordar que una vez se le permitió. Si quieres entender qué pasa después, cuando este tipo de precedentes empieza a chocar entre sí, asegúrate de seguir y suscribirte, porque esta historia no termina aquí, apenas está entrando en su fase más silenciosa.